Lección número 6 de la Escuela Sabática para Adultos, martes 5 de agosto. El título de la lección de hoy es, El cruce del Mar Rojo. El tema central de la lección es, la soberanía y el poder de Dios en la liberación de su pueblo Israel, manifestado en la organización de su salida de Egipto y en la milagrosa división del Mar Rojo. La lección también subraya la lucha entre la fe y el temor en el corazón del pueblo, y la importancia de la fidelidad a las promesas divinas. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22, y Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 12. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. La historia del cruce del Mar Rojo nos enseña que la fe es un viaje, no un evento único. Incluso después de ver las maravillas de Dios, podemos caer en el miedo y la duda cuando nos enfrentamos a nuevos desafíos. Esta lección nos invita a reflexionar sobre nuestra propia primera reacción, en situaciones de crisis. ¿Es confiar en Dios o sucumbir al temor? La aplicación es aprender a mirar más allá de las circunstancias y recordar las promesas y el poder de Dios que ya hemos visto en nuestras vidas. Al igual que los israelitas, somos llamados a confiar en la guía constante de Dios, incluso cuando el camino parece imposible, sabiendo que Él abrirá un camino. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a analizar cada uno de los versículos. Empecemos analizando Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22. Versículo 17. Y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Este versículo nos muestra la sabiduría y la misericordia de Dios. Él conoce nuestros corazones. Él sabía que si nos enfrentábamos a una guerra tan pronto después de nuestra liberación, nuestro miedo nos haría dudar de su plan y querríamos regresar a la esclavitud. Dios nos está protegiendo de nosotros mismos y nos guía con cuidado, paso a paso, por un camino que podemos soportar. Versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo diese un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto armados. Este versículo nos dice que Dios nos llevó por un camino diferente, a través del desierto. La frase subieron armados no significa que tuviéramos armas de guerra, sino que salimos preparados, organizados y en orden, listos para un viaje largo y difícil. Salimos de Egipto no como un grupo de esclavos dispersos, sino como una nación unida y dirigida por Dios. Versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, por cuanto éste había juramentado solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir de aquí mis huesos con vosotros. En este versículo vemos la fe de nuestros antepasados. José, cientos de años antes, creyó en la promesa de Dios de que volveríamos a esta tierra. Al llevar sus huesos, cumplimos una promesa solemne y recordamos que somos parte de un plan divino que ha estado en marcha por generaciones. Es un recordatorio tangible de que las promesas de Dios se cumplen, aunque tome mucho tiempo. Versículo 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Este versículo simplemente nos da los detalles de nuestro viaje. Salimos de nuestro primer campamento y nos dirigimos hacia un nuevo lugar. Cada campamento es una parada en el camino hacia la tierra prometida. Versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. En este versículo vemos una de las mayores demostraciones del cuidado constante de Dios. Él no solo nos guía, sino que va delante de nosotros. La columna de nube nos protege del calor del desierto durante el día, y la columna de fuego nos da luz y calor por la noche. Dios está con nosotros en todo momento, guiándonos y cuidándonos físicamente. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Este versículo nos asegura que la presencia de Dios es ininterrumpida. Su guía y protección no tienen pausas. Él no se cansa ni nos abandona. Su presencia constante es una garantía de su fidelidad y un recordatorio de que estamos bajo su cuidado perpetuo. Ahora vamos a analizar Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 12. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés, diciendo. En este versículo vemos que Dios continúa comunicándose con Moisés para darnos instrucciones específicas. Él es el líder de nuestro viaje, y Él es quien nos dice qué hacer y dónde ir. Versículo 2. Di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, delante de Baal-Zephón, enfrente de él acamparéis junto al mar.
En este versículo recibimos una instrucción extraña. Dios nos dice que cambiemos de dirección y acampemos en un lugar que parece ser una trampa, entre una montaña, el mar y fortalezas egipcias. Esta instrucción, que a primera vista parece ilógica, es parte del plan de Dios para demostrar su poder. Versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. En este versículo, Dios nos revela parte de su plan. Él sabe lo que el Faraón pensará. Este movimiento estratégico no es un error, es un cebo. Dios está usando esta situación para atraer al Faraón y mostrar su poder una vez más, no solo a nosotros, sino también a los egipcios. Versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Este versículo es clave para entender lo que está por venir. Dios endurecerá el corazón del Faraón para que nos persiga. El propósito no es la destrucción por sí misma, sino la glorificación de Dios. Dios quiere que tanto los egipcios como nosotros sepamos, sin lugar a dudas, que Él es el único Dios verdadero. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva? En este versículo vemos el cambio de mentalidad del Faraón y sus oficiales. Se dan cuenta de que han perdido a sus esclavos y su mano de obra gratuita. Su avaricia y su orgullo regresan, y se arrepienten de habernos dejado ir. Versículo 6. Y unció su carro, y tomó consigo a su pueblo. En este versículo se nos muestra que el Faraón toma la decisión personal de perseguirnos. Él está tan enojado que se prepara para ir él mismo a la batalla. Versículo 7. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre todos ellos. Este versículo nos muestra la magnitud de la fuerza militar que nos persigue. El Faraón no envía solo un pequeño grupo, sino la élite de su ejército, con sus mejores carros, lo que demuestra su determinación de recapturarnos. Versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. En este versículo se repite que Dios endureció el corazón del Faraón. Esto nos asegura que su persecución no es un accidente, sino parte del plan divino. Nosotros salimos con mano poderosa, lo que significa que no salimos a hurtadillas, sino con el poder de Dios, conscientes de su dirección. Versículo 9. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. En este versículo vemos la escena del drama. Estamos acampados, aparentemente atrapados, y la fuerza más poderosa del mundo antiguo nos ha alcanzado. Estamos entre el mar y el ejército egipcio, una situación humanamente desesperada. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. En este versículo vemos nuestra reacción humana. Al ver el ejército del Faraón, el miedo se apodera de nosotros. En lugar de confiar en Dios, que nos ha guiado hasta ese punto, nos dejamos llevar por el pánico. Pero al menos, en nuestro miedo, clamamos a Dios. Versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Este versículo muestra nuestra queja e incredulidad. Nos olvidamos de las plagas, de la liberación milagrosa, y pensamos que Moisés, y por extensión Dios, nos ha traído al desierto para morir. La memoria de la liberación se desvanece rápidamente ante la amenaza inminente. Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. En este versículo nuestra desesperación es total. Preferimos volver a la esclavitud, con todas sus miserias, que enfrentar la muerte en el desierto. Olvidamos que la esclavitud también era una forma de muerte y que la guía de Dios es siempre para nuestra salvación. La falta de fe se hace evidente. En conclusión, en este pasaje, vemos el viaje de nuestra nación después de salir de Egipto. Dios nos guía a través del desierto, no por el camino más corto, para protegernos de la guerra y fortalecer nuestra fe. Él nos dirige de manera visible y constante con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, demostrando que su presencia es real e ininterrumpida.
Luego, Dios nos guía a una situación que parece ser un callejón sin salida, atrapados entre el Mar Rojo y el ejército del faraón. Este movimiento estratégico es parte de su plan para glorificarse a sí mismo. El faraón se arrepiente de habernos dejado ir y nos persigue con la totalidad de su fuerza militar. Cuando nos enfrentamos a esta situación desesperada, nuestra fe flaquea. En lugar de recordar las poderosas plagas que Dios realizó en nuestro favor, el miedo nos paraliza. Clamamos a Dios, pero al mismo tiempo nos quejamos amargamente contra Moisés, deseando haber permanecido en la esclavitud en lugar de enfrentar una muerte aparente en el desierto. Este pasaje nos muestra el contraste entre la fidelidad infalible de Dios y nuestra fe humana, que es a menudo frágil y vacilante ante la adversidad. Sin embargo, nos prepara para ver el mayor milagro del Mar Rojo. Como se relaciona Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22, y Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 12, con toda la lección? La lección misma comienza con la pregunta: ¿cómo guió Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto y qué ocurrió después? Esta pregunta establece directamente el pasaje bíblico como el tema principal. El resto del texto es una explicación detallada y una reflexión sobre los eventos descritos en ese pasaje específico. La sección final de la lección hace una pregunta para el lector, les pide que reflexionen sobre una situación de crisis personal. Esta es una aplicación directa del evento principal de los pasajes que hemos analizado, donde los israelitas se enfrentaron a una crisis en el Mar Rojo, obligándolos a confiar en Dios. En esencia, toda la lección es una exposición y una reflexión espiritual sobre los eventos narrados en Éxodo capítulo 13, versículo 17 al Éxodo capítulo 14, versículo 12, utilizándolos para ilustrar la guía de Dios, la fe, o falta de ella, del pueblo y la naturaleza del poder de Dios en una crisis. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La historia del cruce del Mar Rojo nos enseña que la fe es un viaje, no un evento único. Incluso después de ver las maravillas de Dios, podemos caer en el miedo y la duda cuando nos enfrentamos a nuevos desafíos. Esta lección nos invita a reflexionar sobre nuestra propia primera reacción en situaciones de crisis. ¿Es confiar en Dios o sucumbir al temor? La aplicación es aprender a mirar más allá de las circunstancias y recordar las promesas y el poder de Dios que ya hemos visto en nuestras vidas. Al igual que los israelitas, somos llamados a confiar en la guía constante de Dios, incluso cuando el camino parece imposible, sabiendo que Él abrirá un camino. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22, y Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 12, la pregunta es: ¿cómo guió Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto y qué ocurrió después? Dios guió a los israelitas con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, mostrando su presencia constante y dirección segura. En lugar del camino más corto, los llevó por el desierto hacia el Mar Rojo para evitar enfrentamientos con los filisteos. Luego, el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y los persiguió con su ejército. Al verlos acercarse, los israelitas tuvieron miedo y se quejaron, deseando haber permanecido en Egipto. En resumen, la lección describe la salida de los israelitas de Egipto, guiados por Dios de manera ordenada. Un detalle importante es que llevaron consigo los huesos de José, un acto de fe que demuestra la continuidad de las promesas de Dios. Dios mismo los guiaba con una columna de nube y fuego. Aunque habían visto los milagros en Egipto, cuando el faraón y su ejército los persiguieron, el pueblo de Israel se llenó de miedo y se quejó. A pesar de esto, el texto anticipa el gran poder de Dios que pronto se manifestaría para liberarlos definitivamente. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy martes 5 de agosto. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.